Buenos días, chicos. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Bueno, esta es la penúltima clase que os voy a dar. He decidido, bueno, pues dar la medicina en el Antiguo Egipto. Nos quedaría muchísimo temario por dar y demás. Y bueno, pues ya eso tendría que ir un poco de vuestra cuenta. Bueno, el caso es que he decidido dar esto porque me parecía bastante interesante. Ya en anteriores meses estuvimos viendo a uno de los principales médicos del antiguo Egipto que luego deificaron, como fue Imhotep, que os recuerdo que fue el encargado también de hacer la pirámide escalonada de Zoser, que era uno de los primeros faraones egipcios, anterior a las pirámides, y bueno, pues con él vendría toda esta locura de Egipto, ¿no? Sí que vimos ciertas cosas de la medicina, pero no profundizamos y realmente va a evolucionar y los papiros que se encuentran son de esta época. Lo que pasa es que los papiros que se encuentran mencionan al dios Imhotep y bueno, pues tirando del hilo y demás, y con los papiros más antiguos en los que nombran a Imhotep como uno de los, como un chati del faraón, como su médico, como su arquitecto, pues bueno, pues hace que nos tengamos que retrotraer, pero a la vez ir al Imperio Nuevo y ver un poco estos papiros que se encuentran, ¿no? Luego os diré los papiros que hay y los que estarían relacionados y bueno, pues ya sería investigar sobre ellos, ¿vale? Bueno, vamos a continuar con la clase, vamos a empezar y al final pues veremos un poco algún documental relacionado con este tema, ¿vale? Bueno, pues la medicina egipcia es la medicina desarrollada en el antiguo Egipto. Los médicos Sunu, que son los hombres de los que sufren o están enfermos, se educaban en escuelas especiales que eran las casas de la vida, como las de Sais y Heliópolis. No sé si os acordáis de estas casas de la vida, las estuvimos viendo en clase cuando dábamos la momificación en Egipto. Y bueno, no sé si, a ver si os pongo un poco en situación, ¿no? Recordáis que la momificación de Egipto al principio era solo para los faraones. Una vez que los faraones ya digamos que el pueblo o los más nobles empiezan a querer también esa resurrección y de ir hacia la otra vida y poder ir y volver como hizo Osiris. Bueno, pues al principio ya sabéis que era solo de faraones, pero luego van a empezar también los nobles, los sacerdotes a querer llevar estos rituales. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Pues mano de obra. ¿Y esa mano de obra dónde se formaba? Pues en las casas de la vida. ¿Vale? ¿Os acordáis, no? Que al principio digamos que es como va a haber muchísimo boom, va a haber muchísima ley de oferta y demanda y entonces, bueno, pues todo el mundo se va a querer momificar. ¿Os acordáis que dábamos diferentes precios y todo, ¿no? Que había pues la momificación más top, que era para los más ricos, ¿no? Faraones, nobles, chatis y demás. Y que luego pues había momificaciones ya, digamos, para el pueblo llano, que era muchísimo más austera y bueno, pues no tenía nada que ver, ¿no? Pero pues, necesitábamos aún así sacerdotes que se encargasen de hacer estos rituales, ¿no? Bueno, pues ahí es donde van a ser formados. La medicina era gratuita, ya luego veremos que era un servicio de sanidad público, era gratuita y estaba vinculada a los templos, ¿vale? Esto es una de las cosas que se va a mover mucho dentro de las civilizaciones antiguas, ya sea Grecia, ya sea Roma, ya sea Egipto. Los templos y la religión van a ir de la mano de la curación y básicamente si te mueres, digámoslo así, es porque algo no has hecho bien en cuanto a sacrificios, oraciones, rituales, etcétera, ¿vale? Bueno, pues en estos templos y en esta medicina se realizaban los cuidados especiales a los enfermos y se formaba específicamente a médicos por medio de prácticas controladas por los sacerdotes, prácticas que luego aquellos ejercían con la clientela. El conocimiento que tenemos sobre este tema, como ya os he dicho, está dentro de varios papiros que se encuentran. Uno de los que vimos en los antiguos talleres de hace meses fue el papiro de Edwin Smith, que es el documento quirúrgico más antiguo que se conoce, pues data del siglo XVII a.C., que digamos que sería más o menos la época de la que hablábamos de la medicina, de Imhotep y demás, ¿no?
Bueno, el caso es que ese papiro transcribe conocimientos de una época anterior y esa época anterior es de la que os estoy hablando, ¿vale? De este chati del faraón Zoser. Luego ya los siguientes papiros que se encontrarán, por ejemplo, será el de Vers, que es una recopilación de textos médicos, el de Lahun, que se refiere a la ginecología, o el de Hearst, que es un formulario médico práctico, y el de Londres, que contiene numerosos encantamientos. Ya sabéis que cuando tienen estos nombres que son tan conocidos, Edwin Smith, Londres y demás, es porque los encuentran personajes que son de esa ciudad, que es su propio nombre, sus apellidos, bueno, pues ya sabéis, ¿no? Le ponen su nombre. Bueno, quería recoger también el tema de los encantamientos, ¿no? O sea, no olvidéis que esto no es una práctica en la que, no es una ciencia, digamos, ¿vale? Sí que no están desencaminados, pero sí que se van a mover muchísimo alrededor del tema de la religión, de los encantamientos, de los dioses, sus propios dioses de la medicina, cada uno relacionado con una cosa diferente, ¿no? Hay diosas relacionadas con el tema de la mujer, de los nacimientos, de la virilidad de los hombres, bueno, pues de la medicina en general, ¿no? También. También nos han llegado indicios de la medicina egipcia a través de las ostracas y de recetas copiadas y pegadas por los griegos, ¿vale? De hecho, los griegos, vengo a recoger lo que os he dicho antes del tema de los lugares donde la gente va a curarse y demás, ¿no? Pues es una práctica que la llevaban también mucho a cabo los griegos. Tú ibas allí a estos templos, bueno, era como digamos un complejo, ¿no? Una especie de balneario, digámoslo así, ¿vale? Porque también todos sabían que la higiene era muy importante y que la salud venía a través del agua, ¿no? También un poco con el tema de los romanos, ¿no? Pero siempre dentro de estos balnearios lo que va a haber, no os olvidéis, son templos, templos dedicados a los dioses de la medicina y donde te van a cuidar, donde van a intentar curarte, pero que tú siempre vas a tener que llevar cierto pago. Bueno, concretamente, Ra, que vivió en el año 3000, es considerado el médico más antiguo que se conoce y que imagino que estaría dentro de estos balnearios, llamémoslos así. Los médicos egipcios clasificaron las enfermedades en las causas manifestas como los traumatismos y las de causas desconocidas pues las atribuían a los dioses o a espíritus malignos. No eran listos ni nada, ¿no? Lo que conozco y lo que puedo curar le doy un nombre, pero lo que no, pues digo que ha sido la diosa Thor que mira lo que nos ha mandado, ¿no? La higiene, como he dicho, era una de las cosas más importantes, la higiene de los médicos y de la medicina egipcia, el baño corporal, el aseo y la buena presentación del médico era tomada muy en cuenta por los pacientes y el gobierno. Había que ser un tío aseado y limpito. El dios de la medicina, ¿no? Que ya lo conocéis, que estuvimos viendo todo lo que se movía a través de su momia, no solo su trabajo como arquitecto, también como literato, también como médico, o sea, este tío era, no le faltaba un perejil, vaya. Bueno, pues el dios de la medicina, Imhotep, fue un personaje real, fue divinizado en la tercera dinastía, Gesira, que vivió hacia el año 3000 a.C. y se cree que era el médico más antiguo conocido. De hecho, os acordáis que os dije que Hipócrates está muy bien, pero que si se encontrasen todos los documentos que hace este tío, que hace este chati, ahora mismo a lo mejor lo que estarían jurando los médicos sería el juramento injotépico y no el juramento hipocrático, ¿no? Bueno, pues que lo sepáis. El templo tolemaico, ¿vale? Nos vamos más allá de la dinastía en la que estaríamos ahora, porque ya os acordáis que la dinastía tolemaica vendrá de la mano de la muerte de Alejandro Magno. Bueno, pues tenemos un templo tolemaico que se llama Decom Ombo, que está grabado el instrumental que tenéis en los apuntes, es un instrumental médico de la época, creo que he metido alguna diapositiva con la imagen a color para que veáis estos instrumentos y bueno, pues estarían grabados dentro de este templo. Y luego los cirujanos egipcios realizaban, también dicen que realizaban operaciones de cataratas, trepanaciones y extirpación de tumores. De hecho, muchos de las imágenes que hacen los egipcios en los papiros y demás, pues está relacionado
con estas operaciones de ojos y demás. Y además es que también tienes que tener en cuenta que ellos estudiaban muy bien el cuerpo humano porque antes de que apareciese la medicina, digamos que iba de la mano de la momificación. Y la momificación no es otra cosa que, bueno, no es otra cosa, no, una de las cosas que tiene la momificación es ese evisceramiento, ¿no? Entonces, bueno, pues eso te hace estudiar el cuerpo humano y eso te hace conocerlo. Así que, bueno, aunque no del todo, porque ya sabéis que los riñones los dejaban porque no sabía muy bien para qué funcionaban. Pero bueno, me refiero a que una vez que tú puedes manipular un cadáver, es más fácil poder controlar la medicina, digámoslo así, ¿no? Entonces, bueno, pues es una evolución que va de la mano, ¿no? La momificación y la medicina. Bueno, pues vamos a continuar. Esto era una especie de introducción y bueno, pues como veis en los apuntes tenéis distintos puntos en los que se va a basar la clase de hoy, ¿no? Las enfermedades, el sistema sanitario, la formación de los propios médicos, los métodos, los diagnósticos que daban, las terapias que llevaban a cabo y luego también pues la unión que tenía la medicina y la religión y luego también ciertos, digamos, campos de la medicina como la obstetricia, la puericultura, la oftalmología, la odontología. Así que bueno, vamos a empezar con el tema de las enfermedades, porque las enfermedades eran la demostración física de una posesión del cuerpo del paciente por agentes sobrenaturales. Esto era lo que pensaban ellos, ¿vale? Esto es un dios que me está castigando pues porque algo he hecho mal, ¿no? Esto es algo que se mueve en muchas civilizaciones antiguas, ¿no? El tema de la religión es súper importante y ya lo sabéis, si habéis asistido a todos mis talleres de Grecia, de Roma, de Egipto, siempre digo lo mismo, ¿vale? O sea, lo de la religión es impresionante. Bueno, pues el caso es que eran, digamos que sus enemigos o los propios dioses enojados, pues tenían accesos a poderes mágicos y bueno, pues podían atacarles de esta manera, con enfermedades. De hecho, incluso también podía decir que eran difuntos descontentos, ¿no? De hecho, creo que cuando hablábamos de la momificación y de la resurrección en el antiguo Egipto y del libro de los muertos y demás, que hablaba del tema de pues mujeres enfadadas que cargaban contra sus maridos y demás, ¿no? Y les atormentaban y viceversa, ¿no? También los maridos a las mujeres y se volvían a casar y demás. Bueno, pues, este tema, ¿no? Bueno, pues el caso es que tenemos estas enfermedades y es por ello que médicos y encantadores van a trabajar de forma paralela. Primero era el encantador y luego ya venía el médico, ¿vale? Eso era como lo hacían. Y luego la envoltura corporal es un elemento necesario para alcanzar la vida eterna y su destrucción impediría el lograrlo. Y la peor situación posible para un egipcio de la antigüedad era morir ahogado o incinerado, porque si no, su cuerpo se perdía. ¿Vale? Entonces, si su cuerpo se pierde, pues no puede llevar a cabo la resurrección. Bueno, en cuanto al sistema sanitario, pues la visión del mundo del siglo XXI pues, nos induce a pensar en la medicina egipcia comparándola con los servicios actuales. Pero lo primero que es necesario tener en cuenta es el hecho de que, por lo que sabemos, el sistema dependía del templo, contemplando este como una institución. El sistema de los cuidados médicos de los egipcios antiguos era un servicio público, como os he dicho antes, con las siguientes características que veis aquí, que era gratuito, por lo tanto accesible para todos, era general para toda clase social, era nacional, estaba disponible para todo el país y era accesible en cualquier momento. Además, de hecho, forma parte de un servicio a la comunidad más general, que lo mismo cuidaba los canales de irrigación, que la educación, que la justicia, que la reserva de granos, todo lo necesario para la población de Egipto, ¿vale? Digámoslo así. Está bajo la autoridad de un templo. En la Casa de la Vida, el templo, por ejemplo, maneja, entre otras, la escuela de los escribas, está abierta a todos, que forma futuros escribas, pero solo conserva para sí los mejores. Y luego también asegura la formación de médicos y sacerdotes. Digamos que la Casa de la Vida es la universidad. Yo pensaba que solo formaba sacerdotes, pero también por lo que os he puesto los apuntes y estaba investigando, pues también formaba escribas y formaba médicos. Esta institución, de hecho, maneja igualmente los lugares de atención médica dentro del templo y especialmente un espacio de cuidado
cuidados llamado a posteriori sanatorio, que no era un balneario como se ha creído, que es lo que yo os he dicho y que es como le llamo, sino como unos espacios sacerdotales con bañeras llenas de agua sagrada donde el enfermo era sumergido esperando una curación divina, ¿vale? Balnearios de toda la vida de Dios, porque al final es que es el agua el que te da la salud, ¿vale? Y ellos también lo sabían y ellos lo pensaban. Lo que pasa es que, bueno, pues digamos que es una variante del balneario donde se sumerge a los enfermos en bañeras de agua sagrada, entre comillas, para curarles. De hecho, las leyes sanitarias eran estrictas, la higiene era escrupulosamente cumplida y había ordenanzas médicas para vigilar las aguas, y no solamente para la limpieza de los vivos, sino también para la higiene mortuoria. Y todo esto indicaba un alto grado de evolución en la medicina. De hecho, según parece, las normas de aprendizaje y de la práctica eran promulgadas por el médico del faraón, que se hallaba en la cúspide de la jerarquía médica, ¿no? Todos los médicos, pues el del faraón, el que más. Y por debajo de él se encontrarían pues, los médicos del palacio, de los cuales uno era el doctor jefe del norte y del sur, una especie, digamos, de ministro de sanidad, y a sus órdenes estaban los inspectores, los supervisores y los maestros de los médicos, y en un escalón inferior se situarían la inmensa mayoría de los médicos prácticos, ¿no? Imaginaos esa pirámide de la escala de médicos. Y bueno, pues las normas de aprendizaje y de la práctica eran dictadas por el médico del faraón y no les estaba permitido salirse de la ortodoxia ni emplear otros medios terapéuticos que los indicados en los manuales, y siguiendo esta pauta, aunque los resultados no fuesen los deseados, el médico estaba libre de todo reproche, ¿no? Digamos una rigidez que constituía evidentemente un obstáculo muy importante para la innovación y para aprender de sus propias observaciones. No se conoce si alguno de ellos se dedicaba a la investigación, aunque de haberlo hecho debían ser los de jerarquías superiores para que se aceptasen sus descubrimientos. Bueno, y ahora vamos con el tema de la formación. Existía un alto grado de conocimiento del cuerpo humano, en parte debido al proceso de la momificación de los cadáveres, y solo trataban las enfermedades que podían curar, y así se clasificaban las dolencias. De hecho, esta frase que tenéis aquí, estas frases tienen bastante sentido con lo que os estoy diciendo, ¿no? Esta es una enfermedad que conozco y curaré, o esta es una enfermedad que conozco y no trataré, o esta es una enfermedad que no conozco y que no trataré. Y bueno, pues ya sabéis que la formación de estos médicos se realizaba en la Casa de la Vida, que se reclutaban jóvenes estudiantes después de un periodo de observación, y también se enseñaba a los médicos griegos que llegaban para contemplar su conocimiento en Egipto. Ya estamos hablando de época bastante posterior, ¿vale? En el caso de los movimientos de los griegos. Bueno, pues también, como he dicho, se enseñaba a los médicos griegos, tenían fama de contar con los mejores médicos, los egipcios, y este complemento de formación podía durar hasta 10 años, ¿no? Una carrera de 10 años. Y luego el sistema educativo no es conocido, pero parece descansar en la pareja maestro-aprendiz. Bueno, pues vamos a continuar con estos métodos que van a llevar a cabo, porque el lugar y el método de curación dependían de la relación entre el sanador y la religión, ¿vale? De hecho, el tratamiento que veis ahí a la izquierda es el tratamiento para un dolor de cabeza, para una jaqueca. Los médicos llamados por los egipcios Sunu, que quiere decir el hombre de los que sufren o están enfermos, eso quiere decir la palabra Sunu, médico, y se ejercían fuera del templo, ¿vale? No dentro del templo. Ellos lo hacían de una manera razonable, pero según los preceptos del templo, su dios tutelar era Yehuti, al que los griegos llamaron Tot, que es el que veis aquí en las imágenes, ya sabéis, el dios también de los escribas, bueno, pues también está relacionado con la medicina. El caso es que estos médicos comienzan sus prácticas como médicos itinerantes, van a ver al paciente y atienden una única clase de enfermedad, porque eran especialistas, ¿vale?
Luego veréis también el tema de las especialidades. Solo el médico con una gran experiencia reconocida llegaba a ser, digamos, generalista, ¿no? Había médicos también que eran conocidos porque controlaban todas las especialidades, pero no era lo más común. Lo más común es que cada uno se especializase en diferentes historias. Después de un periodo itinerante, el SUNU podía intentar entrar en un centro de cuidados o ejercer en su residencia. Los médicos, había otro tipo de médicos que eran los Uabu Sekmet, que ejercían dentro del templo. Y para ellos la práctica de la medicina evidentemente está total y absolutamente relacionada con la religión. Prácticamente, de hecho, ejercen magia más que medicina. Eran dependientes de la diosa Sekhmet, la diosa de la curación, y estos eran los médicos del faraón. Y luego también estaban los médicos exorcistas que curaban por medio de encantamientos y amuletos. Los métodos eran variados. Había médicos para todas las partes del cuerpo, para el espíritu, para las mujeres, para los hombres, para los niños, e incluso los había según la estación. Y a la posteridad ha llegado el caso del médico de ojos, que es el que veis aquí, que operaba cataratas, y el de un médico de mujeres que hacía la prueba del embarazo, incluida la predicción del sexo del niño, que ya os acordáis que hablábamos de todo este tema cuando dimos la clase de sexualidad en el antiguo Egipto. Bueno, ¿todo esto dónde está? Pues en los papiros de Berlín. Y luego también la medicina estuvo regulada, de hecho, desde hace tiempo a Imhotep, como testifica una inscripción en la pared de Saqqara con las reglas éticas que regulan la profesión bien definidas, en lugar de la instalación de los centros de cuidados, la supervisión de estos, la supervisión de la actividad del SUNU, la estimación de su rendimiento o las acciones disciplinarias, ¿no? Además, no le estaba permitido emplear métodos terapéuticos que se salieran de la ortodoxia, como os he dicho antes, porque solo podían emplear aquellos que definían la autoridad de los tratados clásicos y en tal caso, aunque los resultados obtenidos no fueran buenos, estaban libres de reproches. Bueno, y en cuanto a los diagnósticos, pues el sistema de diagnóstico está escrito dentro del papiro de Bers y la secuencia es la siguiente, ¿no? Dice que primero hay que hacer preguntas al enfermo, con orden y pacientemente. Luego hay que investigar a sus allegados, encontrar el origen directo e indirecto del sufrimiento que tiene el paciente, buscar la existencia de antecedentes familiares y en caso de recaídas verificar si el tratamiento es el adecuado, ¿no? Digamos un poquito también ensayo-error y por fin preparar un plan de cuidados a corto y medio plazo. Al llegar aquí el diagnóstico se confunde con la prescripción porque se convierte en un informe detallado que incluye los cuidados médicos y medicamentos y lo primero que se intenta es impedir el sufrimiento, ¿vale? Y luego a continuación detener el avance de la enfermedad para terminar encontrando su eliminación. Luego tendremos el tema de las terapias, ¿no? ¿Cómo curo yo, una vez hecho el diagnóstico, todo esto que le está pasando a mi paciente, ¿no? Porque los medios terapéuticos utilizados por los egipcios eran sencillos, eran múltiples, eran variados y sorprendentes para el público actual y pertenecen a categorías diferentes, ¿no? Entonces tendríamos unos medicamentos que los había de todo tipo, los había mineral, los había vegetal, los había animal. En cuanto a los minerales, pues bueno, uno de los que ya conocéis, que es la sal de natrón, el cobre, la piedra de Memphis en polvo, que se supone que esta piedra de Memphis en polvo podría ser un anestésico local y luego también, por ejemplo, el ocre amarillo para las quemaduras. Todo esto dentro de los minerales. En cuanto a los vegetales, bueno, pues evidentemente el tema hierbas pues va a ser bastante rico porque va a mantener también una especie de secreto profesional y va a hacer difícil reconocer las plantas que son utilizadas entre la flora actual, porque además también ya sabéis que el clima y la evolución climática hacia el calentamiento que ha ocurrido desde el año 3000 a.C., pues ha modificado la fauna y la flora evidentemente de la región y la traducción de los nombres pues estaría en duda, ¿vale? Pero sobre todo la vegetal es la que más utilizaban.
Hay ciertas sustancias que no han sido identificadas y otras que son fuente de debate. Se habla de nicotina, ¿vale? Incluso. Y luego están identificados, por ejemplo, el cilantro, la algarroba, el ajo, la cebolla, la resina de acacia, la cebada asada, ¿vale? Bastante tema plantas. Y luego también están los productos animales, ¿no? La carne para curar las heridas, la miel, que es uno de los más conocidos, que es un antiséptico local, la cera, la telaraña, que desinfectaba con una débil acción antibiótica, la grasa de vaca, la leche de burra, las vísceras de cerdo, bueno, bastantes animales. Y luego la preparación de estos medicamentos se hacía por prescripción, siguiendo rigurosos protocolos, y se utilizaban diversas formas, ¿no? O se hacían preparados tipo locales, con ungüentos, emplastes, pomadas, o se preparaban para absorberse, como los macerados de cerveza, o en forma de fumigaciones, que consistía en quemar diferentes elementos y se debía aspirar el humo resultante. Ahí también viene un poco el tema de los opiáceos y las drogas. Bueno, y la farmacopea médica, pues la farmacia evidentemente estaba muy desarrollada, como os he contado antes, pues todos estos medicamentos alguien los tendrá que hacer. ¿Y dónde lo encontraríamos todo esto? Pues en los papiros de Grapo y Deines, que relatan hasta 700 fórmulas para la preparación de remedios y perfumes. Luego también tendríamos el papiro de Evers, que se encuentran hasta 1000 recetas y entre los medios más usados se menciona la cebolla, los ajos, la miel, la cerveza, los higos, las semillas de lino, el hinojo, la mirra, el café, el azafrán, el opio, la lechuga. El café de hecho lo utilizaban como estimulante y ciertos preparados de plomo, cobre y antimonio. Y luego también era muy frecuente el uso de purgantes. Y esto es, evidentemente, aunque os haya dicho que hay muchos papiros que hablan de medicina, que hablan de ciencia, que hablan de fármacos, esto va a ser al final lo que más relación tenga con la medicina. Ahí veis los dioses de la medicina, Imhotep, que fue real, os recuerdo, Isis, Set y Tot. Bueno, pues estos remedios mágicos, digamos que se tratan de medios mixtos que utilizaban excrementos y magia, ¿vale? Proporcionaban una nutrición bastante repugnante al espíritu que invadía el cuerpo y así lo rechazaba. Y estos excrementos eran generalmente de asno, de cocodrilo, de hipopótamo, de pelícano, de ganado, de moscas e incluso del hombre. Y también había alquimistas, cuya finalidad era encontrar sustancias mágicas que curasen las enfermedades, que rejuveneciesen a las personas y que otorgasen la inmortalidad para aumentar la potencia sexual. Bueno, pues también van a ser cirujanos, de hecho ahí tenéis instrumental médico, porque algunas intervenciones están atestiguadas, así como es probable el uso de analgésicos y anestésicos, como os he dicho antes del tema del cobre. Bueno, pues ¿cuáles eran las prácticas de cirugía más usuales? Pues teníamos la extracción de espinas, el cuidado de las mordeduras. De hecho, os acordáis que cuando dimos el tema de la momificación animal os enseñé un papiro que hablaba sobre las mordeduras de las serpientes y qué debían hacer según el color de la serpiente o su forma, ¿vale? ¿Os acordáis? No, es que si es roja te vas a morir, si es blanca te puedo curar, ¿no? Es especialmente venenosa, ¿os acordáis? ¿No? Bueno, pues prácticamente esto es el tema de la cirugía en cuanto al tema de mordeduras y extracción de espinas, pues mordeduras también de perro, de cocodrilo, de león, de hipopótamo, ¿vale? No solo venenosas. Luego tenemos también la sutura de heridas. Tendríamos reducciones de luxaciones de hombro, fracturas de huesos, porque lo que harían sería inmovilizar miembros. Tenemos curas de heridas de guerra, intervenciones de cataratas que está atestiguada en el periodo tolemaico. De hecho, los instrumentos utilizados están representados en el muro trasero del templo de Kom-Ombo, que os he dicho antes. La trepanación es visible en ciertos cráneos, que ya sabéis que el tema también de la momificación, pues el tema de los cráneos pues también va a ser bastante usual. Lo que pasa es que el tema de la trepanación, pues su finalidad no es conocida, ¿vale? Es posible que sea básicamente por el tema de la momificación que por otra cosa, pero bueno, pues no se sabe. La circuncisión
que está representada en algunos bajorrelieves y pinturas, como el que veis aquí. Muchos de los bajorrelieves y pinturas, como se ven muy mal y se diferencian muy mal, pues opto por daroslo en versión dibujo coloreado, que la verdad es que se ve muchísimo mejor, pero básicamente este dibujo que veis aquí se saca de un relieve. Bueno, pues aparte de la circuncisión, como veis ahí, también hay amputaciones postraumáticas o punitivas, nariz, lengua, orejas, manos, por orden judicial, ya sabéis también, ¿vale? ¿Y dónde se encontraría todo este tema de la cirugía? En el papiro de Edwin Smith. La música, fijaos que también va a estar relacionada con el tema de la medicina, porque los papiros del Lahun son también el primer testimonio escrito sobre la influencia que va a tener ella sobre el cuerpo humano, la música sobre el cuerpo humano. En otros papiros médicos anteriores, de hecho, se encuentran también referencias al encantamiento de la música en la mujer, relacionándola con la fertilidad, y también curaban enfermedades mediante la respiración, para lo que usaban unos cantos en los que se respiraba de una forma determinada en los distintos pasajes. Herófilo, de hecho, un médico de Alejandría, regulaba el ritmo cardíaco de acuerdo con la escala musical. Fijaos, ¿no? Si la biblioteca de Alejandría no se hubiese quemado y no hubiesen desaparecido tantos documentos, la de cosas que sabríamos acerca de la medicina. Y las drogas, como os he dicho antes, el tema opiáceos pues está bastante claro, pero también hay otros componentes que se encuentran, como por ejemplo el tabaco y la cocaína, que se remonta a la llegada a suelo francés en 1976 con la momia real de Ramsés. Pues eso, que básicamente se encuentra en la momia real pues restos de estas drogas. Y luego también habría una presencia de una planta que pertenece a la clase nicotiana, uniformemente distribuida por los lugares más inaccesibles de la momia, que excluye la hipótesis de una superchería, y parece que los egipcios conocieron estas especies antes de lo que se creía. Bueno, pues también otro de los puntos, aunque ya os he dicho ciertas cositas sobre la medicina y la religión, pues también estarían relacionadas con, bueno, pues con los amuletos, ¿vale? Que ahora os voy a enseñar distintas imágenes. Bueno, el caso es que la medicina y la magia estaban íntimamente unidas en el antiguo Egipto, donde la enfermedad era el resultado de la intervención de genios malos, de humanos que tenían malas intenciones o incluso divinidades que estaban bastante enojadas. Eran los mensajeros de Sekhmet, la diosa con cabeza de leona que veis ahí, los que propagaban la enfermedad y la muerte. Y como también tenía el poder de curar, era la diosa de los médicos que ejercía a menudo como sus sacerdotes. El caso es que la magia tiene una resonancia especial que se debe al mito de Osiris. Isis, ya sabéis, la gran maga, después de haber reconstruido el cadáver de su esposo divino, pues devuelve la vida por medio de su poderosa magia a este señor, y fue fecundada milagrosamente dando a luz a Horus, pero no se sabe muy bien cómo, porque ya os acordáis que el mito cuenta que lo único que no encontró fue el pito, el pene. Bueno, a menudo están asociadas con los otros remedios, otros conjuros, como que un dios había pronunciado en condiciones análogas y se recitaban para asegurar la eficacia del remedio. A cada enfermedad, de hecho, le correspondía una fórmula precisa para decir. Tenían distintos métodos para evitar esta enfermedad, ¿no? Los amuletos, como el que veis aquí con el ojo de Horus, las estatuillas, las estelas profilácticas, estelas que representaban a Horus montado en un cocodrilo, eran sobre todo consideradas protectoras contra las mordeduras y las picaduras de animales venenosos, y luego también imágenes de los propios dioses curanderos. De hecho, muchos pacientes de los santuarios de los dioses sanadores, como Enhotep o Amenhotep, que es el que veis aquí, fueron divinizados los dos con la esperanza de obtener curación. Y luego otros procuraban obtenerla en el sanatorio, como por ejemplo del templo de Hathor en Dendera y el templo de Hatshepsut. La relación de los dioses, bueno, pues tendríamos por ejemplo a Isis como la diosa de la salud, inventora de los remedios, a Horus, a menudo invocado en los casos de mordeduras de animales, tendríamos también a Thor, la diosa del amor, protectora de las imágenes, a Tot, el dios de los escribas y patrón de los oftalmólogos,
a Sekhmet, la diosa sanadora, a Bes, que protege el sueño de los durmientes y genio bueno de las mujeres que están encinta, y por último a Selkis, que protege de las mordeduras. Estas digamos que son las divinidades relacionadas con la medicina, pero que luego tendríamos personajes reales como Imhotep o Amenhotep, que además de arquitectos también eran médicos. Amenhotep, de hecho, es más bien relacionado con poderes curativos y protectores, mientras que Imhotep estaba más relacionado con las curaciones, las dolencias y las observaciones anatómicas. Bueno, luego tendríamos el tema de la obstetricia, que bueno, pues tenemos por un lado a Min, que es el dios que veis a la derecha, ahí bien potente, que es el dios de la fecundidad. Tendríamos a la diosa Tueris, que es la que protege a la madre y al niño en el momento del parto, y lo que hacen es que asusta a los espíritus malignos para que el niño no sea dañado, y a menudo es acompañada por el dios Bes. Se utiliza a la diosa Thor para, bueno, pues para como la maternidad y la fecundidad, y para acudir en ayuda del niño y la madre por medio de conjuros. Lo que hace es que coloca cebada y trigo en las bolsas de lona con la arena y fechas, orina sobre ellas cada día. Si cebada y trigo germinan, dará a luz, y si la cebada germina primero será un varón, y si el trigo germina primero pues será una mujer, y si no germina ninguno pues no dará. Pero los médicos contrarrestaban la idea de que el embarazo es debido a la intervención de poderes sobrenaturales, dioses o demonios, y en los papiros egipcios se encuentra entre conjuros, concepciones míticas y supersticiones en una tentativa de racionalización, ¿no? Por ejemplo, el papiro de Lahun, que dataría de la dinastía XII, contiene un preciso tratado de ginecología donde se menciona una enfermedad que devora los tejidos, que digamos que es el cáncer. Los médicos egipcios habían advertido la acción beneficiosa, por ejemplo, de la miel en la ginecología. Conocían además los métodos conceptivos o abortivos, descritos simplemente como abandono del estado de embarazo. Y ahí se encuentran en diversos papiros, ¿no? En Lahun, Ebers, Berlín, y consisten en lavados de varios tipos, como el realizado con un aceite muy caliente. Te cagas, o sea, muy fuerte, ¿vale? Y luego tendríamos el primer texto médico sobre métodos contraconceptivos, donde se encuentran en los papiros de Lahun, donde había consejos y prescripciones como el empleo de estiércol de cocodrilo mezclado con una pasta que sirve como vehículo, la irrigación con sustancias como el carbonato de sodio, y luego en el siglo XV a.C. se van a fabricar condones con la vejiga de animales como medio de control de la natalidad, y en algunos papiros se va a incluir varias recetas de anticonceptivos intravaginales con ingredientes como la resina de acacia, la leche agria o las espigas de acacia. Y los compuestos que derivan del árbol de la acacia han demostrado ser espermicidas en la investigación moderna in vitro, con un efecto inmovilizador de los espermatozoides, y su uso podría ser una consecuencia de la observación por parte de los pastores, que notaron que los animales que comían ciertas plantas pues no se reproducían. Y luego, entre los métodos de diagnosticar el embarazo estaban el contar la cantidad de veces que una mujer vomitaba cuando se le colocaba sobre una mezcla de cerveza y dátiles. De hecho, este rechazo a los olores fuertes está estudiado hoy como evidencia de embarazo. Y luego, durante el parto, pues se efectuaba en el domicilio. Las mujeres se agachaban en 4 ladrillos rituales, como el que veis ahí en la imagen de abajo. Representaban a Mesgenet, mientras que las comadronas ayudaban. La placenta se conservaba para hacer remedios médicos, y luego después las mujeres se apartaban durante 14 días para purificarse, ya que tras el parto se consideraban impuras. Y hay algunas sugerencias en ciertos escritos de que los desgarramientos perineales se suturaban después del parto, como un papiro que se refería a volver a unir la vagina. Y luego también en lo relativo a
los hombres pues teníamos la disfunción eréctil, que tenían para ella pues remedios fabricados con algarrobo, pino o sandía, y estudios actuales indican que este algarrobo tiene un alto contenido de histidina, un componente principal de la histamina, que se ha demostrado en los estudios de laboratorio que los ratones con deficiencia de histamina tienen más baja tasa de reproducción debido a una disminución de la libido del macho. En cuanto a la puericultura, pues habría un papiro, que es el papiro de Bruges, que es el documento más antiguo que conocemos sobre pediatría. Esta especialidad se limitaba a las lactantes y el resto de los niños era tratado por los médicos de adultos. El llanto y el tono muscular del recién nacido se usaban como indicadores de salud, y el papiro establece que si el neonato decía nai, viviría, y que si decía mibi, moriría. Y también se creía que si el niño gemía o bajaba la cabeza también moriría, y el llanto y el tono muscular, digamos que son dos de los 5 parámetros utilizados en el siglo XX para determinar su estado según la prueba de Apgar de los recién nacidos. Se castigaba severamente el infanticidio. De hecho, el libro de los muertos incluye entre sus prohibiciones el procurar el aborto, y aunque el provocarlo era castigado jurídicamente, se justificaba en algunos casos. En el caso de los nacimientos con malformaciones físicas o con alguna enfermedad crónica no se recurría al infanticidio y los niños eran aceptados, cosa que, por ejemplo, en civilizaciones como la antigua Grecia pues no pasaba. De hecho, concretamente eran los espartanos los que se deshacían de estos niños que no les servía para su fin, que era la guerra y la batalla. Bueno, pues ellos los aceptaban con enfermedades crónicas, con malformaciones físicas, y consideraban que habían sido tocados por la gracia divina, de hecho, y que eran incluidos en la sociedad con un gran respeto, además. En cuanto a la oftalmología, bueno, pues ya hemos hablado un poco de ella, pero pues ya se sabe que se limita a la pupila, la esclerótica, y a los aspectos externos, es decir, los párpados, las pestañas y las cejas, y que los egipcios ignoraban casi toda la estructura interna del ojo. Sin embargo, la oftalmología se desarrolló ya que las enfermedades de los ojos eran muy frecuentes, sobre todo la oftalmía del desierto, que era como se conoce hoy tracoma. Y una de las defensas contra esta enfermedad fue el uso del cojol, que actuaba en dos frentes, una para reducir la luz intensa al ser negro y como desinfectante efectivo al estar fabricado con sulfato de antimonio. Y los párpados se denominan la espalda del ojo, el blanco del ojo se le llama esclerótica. Al iris se le estudia y hay ciertos textos que indican que su examen permitía descubrir el sexo del feto. Y luego tendríamos la pupila, que se denomina la niña que está en el ojo. Te cagas. Debido a la imagen de personas que se reflejan en la córnea sobre el fondo negro de la pupila. De hecho, pupila vendría de la palabra pupí, que significa muñeca. A pesar de la habilidad de los artesanos del Imperio Antiguo, que fabricaron réplicas perfectas de los ojos en cristal y esmalte para las estatuas, nada permite pensar que estos objetos se utilizasen como prótesis, ¿vale? Nada de ojos de cristal ni cosas de esas. Y luego más tarde, por ejemplo, en la dinastía 6 hay una estela funeraria en la que se representa a un hombre a veces sentado y otras andando, con esta inscripción dedicatoria que dice: Pepiang Iri, director de los médicos reales, médico de los ojos del palacio, custodio del orificio intestinal, el que prepara documentos, el que amaestra escorpiones. Me encanta lo de custodio del orificio intestinal. Este tío, permitidme el chiste, pero iba a todos los ojos de nuestro cuerpo. El papiro de Evers y el de Londres contienen varios conjuros mágicos invocando a Thoth, que ya os he dicho que era el patrón o el dios de la oftalmología, y que había que repetir varias veces mientras se aplicaba el colirio, y digamos que citaban así, ¿no? El que salvó el ojo de Horus en su pelea contra Set será capaz de devolver la luz a los enfermos de los ojos. Y por último, la odontología, también muy importante dentro de esta clase porque aunque no están testificados los posibles cuidados odontológicos, el mal estado dental se conoce y se explica por la presencia de granos diminutos de arena en la harina, arena que se origina en las piedras de arenisca que se usaban para moler. Restos
Estos restos evidentemente pueden atacar bastante a nuestros dientes y hacer que haya un desgaste dental importante, ¿no? Y entonces existe un ejemplo de prótesis dental que son dos muelas unidas a un alambre, más o menos como el que veis en la imagen, que parece más un trabajo hecho para resolver un problema que un arreglo estético, pero no existen otras pruebas como podrían haberse constatado con el estudio de las momias. Se les describe como el más grande de los médicos que tratan los dientes, son testimonios que encontramos del 3000 a.C. y era un importante dignatario de Memphis, al que se le describe así como el más grande de los médicos de los dientes. Era de la época de Zoser y tiene varios títulos más además, ¿no? Y luego también tendríamos su elevada posición donde muestra la reputación en respeto del que disfrutaban los médicos encargados de estas enfermedades. De hecho, hay algunos jeroglíficos que hablan de Menkaurang, que sería el hombre del diente, o también Howi, que es un sanador del Imperio Antiguo que trataba de las enfermedades de los dientes y del ano, maravillosa simbiosis, maravillosas especialidades a las que te dedicas, digámoslo mejor así. Y esto tiene sentido si se considera que tanto el ano, que es el protodeo, como la boca, que es el estomodeo, derivan embriológicamente de los mismos sistemas ísticos. Y bueno, pues recientemente ha habido mucha controversia sobre si los dentistas tenían una formación propia separada y luego parece que había dos tipos de individuos dedicados a estas artes dentarias. Por un lado, el sinu, el médico, y luego otros desprovistos de esta dominación. Bueno, pues con esta imagen me despido. Digamos que son de las tres grandes cosas que va a tratar la medicina. Por un lado, los fármacos, como la imagen que veis a la izquierda, muy importante, ya sea tema hierbas, tema animales, tema plantas, y el instrumental quirúrgico utilizado, como veis en los distintos jeroglíficos. En la imagen del centro, una de las cosas que van a hacer que la medicina sea capaz y que evolucione gracias al estudio de ese cuerpo humano y de esos cadáveres dentro de la momificación. Y luego, por último, una de las cosas más claras que tenemos y donde queda representado en diferentes papiros, como es la oftalmología, la cirugía y el estudio de los ojos. Bueno, pues hasta aquí la clase de hoy. Espero que os haya gustado y la semana que viene pues tendremos una nueva clase donde ya me despediré de vosotros y hasta a saber cuándo. Bueno, pues muchos besos y nos vemos la semana que viene. Adiós.